interesa realmente de sobremanera un tema que se ha instalado en los últimos días, que es como una dicotomía, personalmente creo que falsa, entre la economía y la salud, como si fueran cuestiones incompatibles. Ha generado algunas dudas, por ejemplo, creo que las consecuencias económicas, no sé si no resultan o pueden resultar más letales que la propia pandemia. Personalmente no creo que existe esa dicotomía, la salud por supuesto es la prioridad, pero ¿qué medidas, qué estrategias se pueden tomar para que las consecuencias económicas no sean, que no hagan el remedio peor que la enfermedad? Sí, mira, yo lo que veo es algo muy simple, que el pánico siempre históricamente ha sido un problema más grande que las enfermedades. Por ejemplo, hay un viejo cuento sufí. Este cuento dice, se encuentra un filósofo con la peste en un camino, se cruzan y la peste le cuenta que va a ir a la ciudad de Uruk y va a matar a 10.000 personas. Tiempo después se vuelve a cruzar en el camino con las mismas dos personas y el filósofo le dice, ya, me mentiste, no murieron 10.000, pasé por Uruk, está destruido, mataste 100.000 personas. Y la peste le dice, no, yo fui a Uruk, maté 10.000, el resto los mató el pánico. Entonces, el pánico no hay que tener miedo, hay que tratar de analizar el tema con todo lo que eso implica, todo el dolor que significa, que va a haber muertos, que es súper complicado, que tenés una prioridad si querés, como decías, si querés tenés tres objetivos. El primer objetivo es bajar la cantidad de muertes lo máximo posible. El segundo es que los hospitales no colapsen, no haya demasiada gente en los hospitales y que no colapsen. Y el tercero es que los dos primeros no destruyan la economía. Y ese dilema entre salud y economía es falso porque permanentemente lo estamos teniendo, y no es cierto que solamente pensamos en la salud, sería absurdo, porque por ejemplo en las rutas argentinas mueren 20 personas por día, 7.000 personas al año, y nadie dijo que hay que cerrar todas las rutas argentinas o prohibir los autos. O sea, todos tomamos riesgo cuando salimos a la calle. Entonces, me parece que hay mucha exageración, que no es sana la exageración, que parte del colapso en los hospitales se debe a un epidemiólogo que generó un pánico fenomenal. Entonces cualquier persona que tiene un problemita va al médico y además lleva el virus a los hospitales. Cuando en la gran mayoría, la inmensa mayoría, simplemente va a ser una gripe que la va a pasar en su casa y no contagia al resto. Si sale al hospital, contagia a la persona que lo condujo, si se subió a un transporte público, contagió a todo el resto. O sea, es absurdo. O sea, el pánico genera mucho más problemas. O sea, este epidemiólogo, a mi juicio, me puedo estar equivocando, puede estar generando un problema adicional muy grave. Tiene una parte muy positiva, que la gente se está cuidando muchísimo. Y estamos aprendiendo a cuidarnos, a lavarnos las manos. Yo nunca me lavé tan bien las manos como ahora, me imagino que ustedes también. Es decir, a separarnos del resto, a no tomar el mate y pasárselo al de al lado. O sea, yo creo que hoy en Argentina nadie le va a pasar el mate al de al lado. O algunos sí, pero mucho menos que antes. Y es algo que tenemos que acostumbrarnos. Hay que hacer el mate a la siria, ¿no? Donde lo que compartís es la pava, pero no el mate. Entonces, hay cosas que podemos aprender de todo esto. Pero en esencia, cuando uno mira lo que hicieron los países, no todos tomaron estas medidas tan drásticas, las tomaron los que hicieron las cosas mal previamente. Luego tenés los países más libres, que son los países que funcionan mejor. Entonces esos países son más prósperos, tienen más innovación y tienen más recursos. Esos países en general no han cerrado la economía. Japón, Corea del Sur, Estados Unidos. Inglaterra iba en ese camino y después se asustaron y ahora cerraron hace poquitos días. Creo que es un error. ¿Y qué es lo que han hecho? Primero tenían buenos sistemas de salud. Cuando vos comparás Alemania con Italia, la diferencia es que Alemania tiene mucho más libertad, el Estado alemán es más pequeño pero es mucho más eficiente, el Estado italiano es enorme pero totalmente ineficiente. Si mirás la cantidad de camas o la cantidad de respiradores, es mucho más grande en Alemania. Entonces, si bien la cantidad de infectados en Alemania es grande, donde no hay una cuarentena total, bueno, entonces lo que tenés es menor cantidad de muertos, por más que tengas muchos infectados. Ahora vamos al caso en Corea del Sur, en Japón, y vas viendo lo mismo. Es decir, no hay una sola manera de hacer esto. Ese es el primer punto. No hay una sola manera. Hay distintas maneras que están haciendo los distintos países y tienen distintas consecuencias, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener una consecuencia muy grave en la economía. Cada semana que pasa vas a tener cierres de empresas. Por ejemplo, un restaurante
¿cómo hace para pagar a todos sus empleados si no tiene ingresos? O sea, un restaurante tiene que pagar el alquiler, por supuesto el alquiler no lo está pagando. La persona que no recibe el alquiler, a su vez, por ahí está haciendo otras cosas que tampoco puede hacer, se corta la cadena de pagos, se cae la economía de una manera bestial, y empiezan a quebrar empresas. Cada semana que pasa, son más empresas las que van a quebrar. Y primero empiezan, y empresas que son sólidas. El restaurante tal vez era una muy sólida empresa, que estaba funcionando bien y que además estaba ganando plata. Pero simplemente de ahí a estar en un mes cerrado, pagando los sueldos sin ingresos, ¿cómo haces? Y lo mismo va pasando con una cantidad de empresas. Y la gente no se da cuenta que, bueno, yo estoy confortablemente en mi casa, lo cual es porque tengo una casa amplia, además mis chicos ya son grandes, ya se fueron de casa, solamente está mi hija, con lo cual no tengo ningún problema. Pero, ¿qué pasa en La Matanza? ¿Qué pasa en el profundo de González Catán? En la Villa 1114, en los alrededores de Rosario. Bueno, ahí no se cumple, no se puede cumplir. Y además no sería bueno que se cumpla. Imagínate una familia con hacinamiento, ¿no? Donde hay mucha gente junta, y está mejor si los chicos salen afuera que si están adentro con los abuelos. Es una realidad. Entonces, si vienen un rato, entonces ese rato podés aislarlo de los abuelos. Si están todo el día en la casa encerrados, es imposible. Entonces hay que tratar de hacer cosas, me parece a mí, más racionales, con menos pánico, explicando el tema. Los riesgos son altísimos. Lo que hay que hacer es aislar a los ancianos y a la población de riesgo. Es más fácil tener mucho mayor acatamiento en el aislamiento de los ancianos y explicar cómo se hace de la población de riesgo que toda la población. Y no tenés el colapso económico. El colapso económico genera problemas, porque no es solo bienes económicos. Cuando hablamos de economía son todas las transacciones. Por eso Hayek habla de cataláctica, que es todo el intercambio, no solo el monetario. Por ejemplo, los donantes de sangre. Cayeron 70% las donaciones de sangre. Empieza a morir gente que necesita sangre. Por ejemplo, chicos enfermos de leucemia, que necesitan transfusiones. Entonces, hay una cantidad de problemas. Si se frena la producción y distribución de oxígeno, ¿qué pasa con los que necesitan oxígeno? Multiplica esto por una cantidad enorme de cosas, los que producen medicamentos, cantidad enorme de cuestiones que son importantes. Y por supuesto después tenés, al quebrar las empresas, aumenta el desempleo, al aumentar el desempleo aumenta la pobreza, aumenta la indigencia, aumenta la mortalidad infantil, con lo cual un colapso económico implica que mueren más niños, ¿no? Y la gente se olvida de todas estas cosas. Que dicen, no, porque los economistas son insensibles y solo miran números. Sí, mortalidad infantil es un número, pero ahí atrás hay niños que van a morir y que podrían no haber muerto si no había un colapso económico. Ahora nos estamos comprando un colapso económico fuerte porque ya veníamos muy dañados. Pero como además no somos un país próspero, entonces no tenemos recursos. Entonces, ¿cómo vas a hacer para pagarle a todo el mundo? Ahora dice, bueno, vamos a pagarle a los que no tienen ingresos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar la plata? Bueno, vamos a imprimir. ¿Y eso qué? Los argentinos lo sabemos. ¿Cuál es la consecuencia? Se te cae la cantidad de productos si inyectás una cantidad de dinero en la economía. Probablemente tengas un aumento de precios. Entonces son los malditos especuladores de empresarios. Y vamos a castigarlos y controles de precios. Y vamos a una economía de guerra tipo venezolana. Bueno, esa es una consecuencia muy arriesgada que tiene Argentina. Nosotros sabemos que vamos a volver a salir de la cuarentena. Entonces lo que tenemos que hacer es pensar cómo vamos a hacer para en ese momento, en realidad desde ahora, sostener a las empresas que se pueda, aliviar a las empresas es una palabra mejor que sostener, aliviar a las empresas. Para aliviar a las empresas tenés que bajar el gasto público y bajar impuestos. Y bajar el gasto público me refiero a que los empleados públicos tienen que comprender que así como hay un golpe fenomenal en el sector privado, hay que bajar los sueldos públicos, indefectiblemente. Y la gente encerrada en su casa gasta menos que saliendo a trabajar. No tenés gasto de transporte, no tenés gasto de comida fuera del hogar, además no puedes estar yendo al cine ni nada por el estilo, con lo cual tus gastos son menores. Por lo tanto, todos los empleos públicos que no salen a trabajar, es decir, no los enfermeros y los empleados de salud que están justamente en un pico de estrés fenomenal, sino el resto, bueno, tampoco obviamente los gendarmes que están saliendo a la calle y demás. Los que se quedan en su casa, hay que bajar un 30% los sueldos. Si sos político, un 50%, ¿no? Y si sos un juez, 50%, porque tenés un sueldo muy alto. Por ahí si sos un
el secretario del juez un 40% y el resto del Poder Judicial un 30%. Pero eso hay que pensarlo a nivel general, y ese ahorro, bajar impuestos. ¿Dónde? Primero a todo lo que es el ahorro en todo lo que son impuestos que tienen que pagar las pymes. Por lo pronto, todo lo que es producción. Y también los monotributistas. No le puedes cobrar un impuesto al monotributista, es una locura total. O sea, pero el monotributista no solo le tenés que pasar el vencimiento, le tenés que eliminar el impuesto por bastante tiempo. Entonces hay que empezar a ver cosas que no tienen sentido. Tal vez es el momento de pensar una gran reforma impositiva para eliminar 160 de los 170 impuestos, porque después seguís pagando impuestos al municipio, a la provincia. Ahora acabo de pagar el IVA, o sea, uno tiene que estar pagando permanentemente impuestos aunque no podés trabajar, es absurdo. Yo no lo digo por mí, porque yo estoy trabajando, ahora estoy haciendo cosas, la verdad que estamos en una actividad fenomenal, pues gracias al Zoom podemos hacer este tipo de conexiones, yo puedo hacer el 100% de mi trabajo, pero mucha gente no, el electricista, el plomero, hay que pensar en el otro. Se está planteando entonces que pueden existir otras alternativas a este aislamiento absolutamente horizontal, sino buscar algunos modelos que han funcionado en el mundo, con aislamientos segmentados o más verticales, se está hablando de eso, y también entiendo una propuesta como algo parecido a lo que pasó en Uruguay, ¿no? Que el presidente ha determinado una reducción de toda la planta pública de hasta un 20%, segmentado por el nivel de salario y fuertemente en el sector político. Dudo que la ideología que hoy está en el gobierno permita ir hacia esas medidas. Yo creo que esto de la pandemia también viene muy bien para poder justificar una economía que ya estaba muy afectada antes de la pandemia. Ante esta circunstancia, más allá de lo que deberíamos hacer o de las distintas alternativas que se pueden tener, si esto continúa, ¿cómo ves vos la posibilidad de la recuperación económica? ¿Cómo va a ser la perspectiva a nivel, sobre todo a nivel macro, en los próximos meses? Bueno, va a ser muy mala. Primero de todo, por ahora vamos a ir al default. Default, ya había 94% de probabilidades de default, según lo que muestra el mercado por los credit default swaps. Con lo cual ya tenías una visión de que íbamos al default. Ahora te diría, no es 94%, es 99,9% que vamos a tener algún tipo de default. Sobre eso hay que entender que el default no es como dice Dualde, no pasa nada porque te vuelven a prestar. Eso es falso. Argentina desde hace 20 años paga el triple de tasa de interés que los vecinos nuestros que pagan bien sus deudas. Entonces, cuando pagás el triple de tasa de interés, terminás pagando al final del día más que si no hubieras defaulteado. Lo cual es un disparate, pero además no es solo el costo para el Estado, sino que eso se traslada, y eso nadie lo computa, al costo para el sector privado. Es decir, el sector privado paga más tasas, culpa del Estado. El Estado es un peso siniestro para el sector privado en Argentina, por los impuestos, porque pagás más tasas de interés, porque te complica con las regulaciones, por eso la Argentina no funciona. La Argentina, desde 1810 a 1910, fue el país que más rápido creció del mundo. De 1910 al 2010, el que más lento creció del mundo. Y ahora viene cayendo desde 2010 para acá. O sea, fuimos el más rápido, luego el más lento, y ahora vamos en picada. Y sobre esto estábamos llegando a una crisis más profunda que ya estábamos antes del coronavirus. El coronavirus es un drama, sobre todo, por lo que acabas de decir, porque les da un chivo expiatorio, porque este modelo está fracasado totalmente, y funciona mal, tenemos pésima salud, tenemos todo mal, o casi todo, y ahora tienen la excusa, viene una crisis de afuera. Entonces enturbia el diagnóstico. Yo creo que el diagnóstico se estaba comprendiendo. Charlamos todos los días con periodistas y demás, y mal que mal van comprendiendo que el déficit fiscal es el que te genera la deuda, y si después tenés una crisis de deuda es porque tuviste déficit fiscal. Faltaba que comprendan que hay que achicar el gasto público, porque ahí siempre se les nubla la cabeza y se enojan en vez de pensar cómo lo hacemos. Entonces, ahora tal vez, y esa es nuestra tarea, nuestro desafío, te diría, es que se comprenda que la economía sin sector privado no existe. O sea, no hay economía sin sector privado. Sin sector privado te morís. Los socialismos no funcionan en ninguna parte del mundo. Cuanto más socialista es un país, es decir, cuanto más grande es el Estado, menos funciona.
Aún los países donde mejor funciona el Estado, cuando crecieron mucho, quebraron. Suecia, que es un modelo lindísimo, fantástico, todo lo que quieran. Cuando creció mucho, llegó al 62% del gasto público, quebró. Y por eso bajó fuerte el gasto público hasta el 45% donde está hoy. Pero con una economía totalmente libre en todo lo demás. Y aún así, Suecia ya no crece como antes. Porque Suecia crecía al 6% anual cuando el gasto público era el 20%. Ahora crece al 1,5%. Entonces, perdés crecimiento por tener una enorme parte de la economía socializada. Entonces, cuanto más pequeño es el Estado, el sector privado es mucho más eficiente que el público. Si vos tenés un 20%, significa que el 80% es privado y sostiene el 20%. Cuando es 45 contra 55, ya estás en problemas y ya no creces. Si encima el 45 es el argentino, o sea, 45% de Estado, pero argentino, corrupto, ineficiente, con todos estos políticos populistas, es imposible que lo sostengan del otro lado. Y es lo que nos pasa, porque del otro lado hay, digamos, sobre el total, hay una masa muy importante que es economía informal, que paga la menor cantidad de impuestos posibles. Entonces, no se sostiene. Este modelo es absolutamente imposible de sostener, está implosionado. El desafío para mí ahora es explicar el problema y mitigarlo. Ha sido clarísimo el concepto. Me parece que todos se siguen marcando en tratar de entender cuáles son los problemas estructurales y cuáles son los caminos. Tal vez esta pandemia, una vez que sea superada, que superemos los miedos también, sobre todo los que estamos en la cuarentena y tenemos la posibilidad de, o no estamos en este cataclismo que le puede pasar a un autónomo que, no, como decías, no puede pagar el impuesto, no es que se lo tienen que prorrogar, no lo puede pagar porque sus ingresos hoy ya no entran. Me parece que la tarea de reconstrucción va a ser difícil para adelante, pero hay que iniciarla, no queda ninguna otra alternativa. Sí, y hay que presionar para que lo hagan desde ahora, porque hay que bajar impuestos por un tema de solvencia de las empresas. Por supuesto, ahora liquidez. Ahora tenemos un problema fenomenal con el que se abrió el clearing. Entonces, enorme cantidad de cheques rechazados. ¿Qué va a hacer con esa inmensa cantidad de cheques rechazados? Entonces, ahí se están viendo que vamos a hacer fideicomisos para ver cómo, para darle, es decir, es muy complejo lo que está pasando. Esta gente ha tomado medidas sin medir las consecuencias. Eso es lo que es gravísimo. Tomar medidas sin medirlas, sin saber cuáles son las consecuencias. Yo no las conozco. O sea, imagino un montón de problemas, pero que es una fracción de los problemas reales que vamos a tener, que van a ser muchísimo más grandes. Por ejemplo, te doy un caso particular, ¿no? De un amigo mío, se le rompió el termotanque. ¿Cómo hace? O sea, va a estar sin agua caliente. Se viene el invierno, va a estar sin agua caliente todo el invierno. O sea, se da cuenta que no tiene sentido pensar que esto puede prolongarse. Entonces, sabés que te vas a abrir. Entonces, cuando te abras, tenés que tener, además hay medidas muy concretas, testeos masivos para la población. Entonces, sabés dónde está el problema. Podés abrir todos los lugares donde no hay, y le pones, aprovechando la tecnología, un código QR, que si hiciste el test se pone verde, o rojo si está contaminado. Si el código rojo se acerca a otro teléfono a menos de 1 metro, que también tiene un código verde, se transforma en rojo aunque no esté contaminado, se presume que ya está contaminado. Entonces las personas no pueden circular. Entonces vas diciendo, bueno, a quién es que lo está sacando del lugar. Hay que usar la tecnología, la inteligencia, guardar a los que están con más problemas, los ancianos y los que tienen enfermedades previas, y el resto vamos a tener que salir a trabajar. Es lo que corresponde, como haces cuando salís a la ruta y sabes que hay 20 muertos por día en las rutas. Agustín, muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer para nosotros tenerte en esta charla. Muchas gracias a ustedes. Un gran placer. Un saludo para todos. Queremos dar la bienvenida a Silvia Aiza, la licenciada Silvia Aiza, y a la licenciada Cassandra Moreno, ambas prestigiosas economistas de la provincia de Córdoba, docentes universitarias, que nos acompañan hoy para tratar de charlar, conversar de manera informal sobre cuestiones que nos están preocupando, preocupan a la sociedad en general. La Fundación Pensar Futuro nos ha convocado para ponernos al servicio un poco de la gente, brindando información que sea con alguna base científica. Es por eso que les hemos convocado y desde ya agradecemos la participación. ¿Cómo creen ustedes que esta pandemia, en este contexto de una economía en bajada, cómo la pandemia creen que puede afectar a las empresas y a los distintos sectores de la economía, ¿no? Bueno, primero que nada, buenos días a todos.
Y bueno, un poco respondiendo a tu pregunta, hay muchos lados por los cuales esta pandemia o este parate económico va a afectar a las empresas. Y como siempre decimos, sobre todo a las pymes, que tienen menos respaldo que las empresas un poco más grandes. No es que a las empresas más grandes esto no les afecte, sino que ellos pueden aguantar un poquito más de tiempo que lo que sería una pymes. Para explicarlo un poquito más fácil, ustedes piensen que durante este cierre total que tenemos, que nos quedamos todas en nuestras casas, las pymes no están produciendo, hay poca demanda en la mayoría de todo lo que son las actividades, únicamente se mueve un poco lo que es la alimentación y la salud, el resto de las actividades están bastante paradas. Al no producirse, no demandarse, no entra dinero a las pymes y se produce un problema con la cadena de pagos, porque ellos tienen costos fijos, tienen que pagar empleados y la mayoría tiene que pagar deudas que tiene con proveedores o con entidades financieras. Entonces, desde ese lado, el contexto de la pyme es muy, muy complicado, ¿sí? Lo que podría hacerse es alguna cuestión que creo que se está pensando con los temas de los créditos, las pymes, a tasa cero, y lo que se planteaba de la cuestión impositiva, yo diría que se tiene que pensar un poquito más porque no únicamente las pymes están dejando de tener ingresos. Lo que son los ingresos tributarios a nivel del Estado también están mermando bastante, y a pesar de que sí, obviamente, cuando uno reduce los impuestos, impulsa la actividad económica, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos un Estado nacional deficitario, por lo cual reducir los impuestos sin reducir los gastos o sin hacer algún tipo de reforma estructural al nivel de gastos, estaría agravando esa situación. Entonces creo que si bien la cuestión de pymes es muy importante, también tenemos que pensar a conciencia cómo solucionarlo. Y también la cuestión esta de la inflexibilidad del mercado laboral, la doble indemnización que tenemos y cuestiones más reglamentarias hacen que el panorama sea aún más difícil, porque probablemente esto lleve al cierre de muchas pequeñas y medianas empresas, si no se logra restablecer la actividad económica en breve. Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación a participar en esta reunión. Bueno, como decías, en esto de pensar proyectos de inversión, una cosa que, bueno, como bien decía Cassandra, está pasando en este parate es que se han suspendido todos los proyectos, digamos. El año pasado se habían planificado muchos proyectos de inversión, muchos, por distintas circunstancias, digamos, desde la coyuntura hasta algunas cuestiones sectoriales que se venían beneficiando, estaban planificados esos proyectos y se paró absolutamente todo. Entonces, esta situación, la verdad que muestra un panorama oscuro a oscurísimo, digamos. Entonces, la verdad que es una situación en la cual de alguna manera nos desafía a todos para poder ser creativos y para poder pensar cómo se sale de esta. Es algo interesante de identificar que esto no solo pasa en Argentina, digamos, lo que nosotros venimos leyendo, investigando en estos días, digamos, pues ni siquiera tenemos tantas semanas en esto, pero en estos días venimos investigando mucho de qué está pasando en otros países, e incluso de cómo se ha salido de otras crisis de estas características, como para identificar qué es lo que podría suceder, digamos. En otros países que ya llevan algunos días más en estas circunstancias, se está viendo con muchísima preocupación todo lo que es la economía informal y la microeconomía, digamos, el pequeño emprendedor, el emprendedor muy chiquitito, que realmente está con problemas por su propia marginalidad, inclusive hasta de conectividad, digamos. O sea, hay gente que ni siquiera puede acceder a un home office o ni siquiera puede hacer un trabajo remoto. Entonces, esos sectores tienen muchísima complicación, pero como bien decía Cassandra, hay oportunidades, por ejemplo, para los que trabajan con el tema de alimentos. Entonces, por el lado de alimentos, viene súper bien. Tengo algunos emprendedores conocidos
que trabajan mucho con la logística, que hacen los delivery, que trabajan con esa parte, están a full, trabajando muchísimo. Entonces, bueno, realmente ahora se está viendo esta como reestructuración de sectores. Entonces hay que tener en cuenta que la situación no solamente hoy es compleja, sino que vamos a encontrar muchos sectores complicados a la salida de todo esto. Entonces, en esto que decía Cassandra, se corta la cadena de pago, seguramente el consumo se reduce, puede llegar a haber despidos o gente que queda sin trabajo, sin posibilidad de generar nuevos trabajos. Entonces, toda esta situación va a ser compleja. Tenemos que entender que no solo es aquí, sino que realmente está sucediendo a nivel global. Y eso me da la sensación que va a traer también oportunidades que hay que saber aprovechar. Una de esas, y en la cual estamos aprendiendo un poco todos, y a los cachetazos digo yo, porque es como viene esta cosa, de un día para el otro, estamos aprendiendo todos a esto de hacer una incorporación digital. Veníamos hablando de la digitalización de las pymes, y bueno, cada uno lo iba haciendo a su ritmo. Hoy tienen que estar todos al 100%. Así que bueno, esa va a ser una de las oportunidades. Te hago una pregunta, Silvia. ¿Se está estudiando desde el ámbito académico o a niveles gubernamentales, se conoce sí a nivel nacional, se está pensando una salida inteligente teniendo en cuenta esas características? Porque hasta ahora se ven medidas muy generales, ¿no? Un aislamiento absolutamente horizontal, y como que hasta ahí llegamos, ¿no? No termino de descifrar cuál es la política que puede llegar a tener el gobierno nacional para avanzar sobre la salida de la cuarentena, o si hay algunos países que ya han empezado con eso. Sí, mira, la verdad que tu pregunta es la pregunta que nos hacemos todos, digamos. En definitiva, nadie sabe bien ni siquiera cómo hacerlo, ni cómo se está pensando, qué tipo de planes o planificación se viene hacia adelante. Yo creo que es mucho el trabajo día a día. Pero bueno, yo creo que la coyuntura también ha superado a todos, entonces no creo que tampoco en el fondo haya que rasgarse las vestiduras por eso, digamos. Hay que tomarlo con calma. Yo en esto he tratado de sumar tranquilidad, digamos. A nivel internacional sí, hemos estado viendo algunas reacciones interesantes. Por supuesto que lo que nosotros tenemos de distinto a otros países, a ver, es como, no sé si distinto, pero bueno, es como a otra escala, el nivel de ayuda, digamos. O sea, desde un sector público que pueda estar fuerte, que tenga fondos, las ayudas aparecen muy rápido y en buena medida, digamos, como un gran chorro de fondos, digamos, una gran cantidad de fondos. En cambio, en economías como la nuestra, que vienen con situaciones coyunturales muy difíciles, esto de encontrar los fondos es como bastante más complicado, digamos, y viene todo como muy a cuentagotas. Yo creo que no debiéramos estar expectantes de gran cantidad de fondos, porque de hecho los fondos no hay, y eso implicaría emitir, y en esa emisión vuelve el espiral inflacionario. Entonces me parece que sería como imprudente hacer emisiones tan fuertes. Lo que sí puede pasar, y esto es hacer futurismo, oigan, esto es como que tuviera la bola de cristal y estoy tratando de adivinar, pero en el fondo sí podría pasar, es que si aparecen ayudas internacionales, entonces daría la sensación que los países que tengan algunas preocupaciones o algunas limitaciones a nivel económico podrían llegar a ser asistidos, y en una de esas ahí caemos nosotros y tendríamos un impulso extra. Cassandra, decías recién que una reducción de impuestos, si no va acompañada de algún recorte en el gasto público, podría tener consecuencias negativas. No sé si has visto el modelo de Uruguay, que ha generado una especie de solidaridad compartida, donde el sector público, que no es tan grande como en el caso de Argentina, en el caso de Argentina tienen bastante más volumen,
se han recortado todos los salarios hasta un 20%, obviamente segmentado por el nivel salarial. ¿Sería un principio de solución pensar no solamente un recorte, o más una solidaridad activa de parte de los funcionarios políticos y de todo el sector público en general? Yo creo que teniendo en cuenta la envergadura de nosotros en Argentina tenemos déficit fiscal crónico, ¿sí? Desde hace muchos años que venimos en déficit fiscal, hay que reordenar, digamos, que hacer un cambio estructural en todo lo que es el gasto público. Sí me parece una buena iniciativa, digamos, un buen punto de partida, que los funcionarios den el ejemplo. Yo lo veo más desde ese lado, porque probablemente el impacto en el presupuesto no sea inmenso, ¿sí? De un recorte de algún porcentaje de sus salarios. Obviamente ayuda, pero creo que tiene que ver más con el ejemplo que darían, ¿sí? Más con una cuestión a seguir. Yo creo que en realidad el gasto público necesita una cuestión, en Argentina estoy hablando, ¿no? Una cuestión más de fondo y más estructural, que no sea únicamente un recorte solidario, que no con esto estoy desmereciendo, digamos, lo de Uruguay, sino que me parece que tenemos que estudiarlo un poco más, porque yo creo que todo lo que es el sector público necesita reordenarse a nivel general y a nivel estructural. Pero sí, me parece que seguramente sería un buen puntapié inicial, sobre todo para dar un mensaje nuevo a la sociedad desde esta perspectiva, ¿no? Que somos funcionarios públicos. Pero me parece que es un poquito más complejo el programa estructural de gasto que tenemos y de ingresos. Porque sí, probablemente, como dije recién, es muy difícil plantear una reducción de impuestos en un estado deficitario. Sí, agravaría mucho los problemas que tenemos, entonces me parece que habría que empezar un poco en reordenar lo que es el gasto público. De hecho, por ejemplo, decía muy bien Silvia, el tema inflacionario. Vos fíjate que hoy la gente está muy preocupada porque le están aumentando los precios, ¿sí? Aumentaron muchísimo los precios y eso tiene dos explicaciones, podríamos decir. Por un lado, este contexto coyuntural de la enfermedad aumenta muchísima incertidumbre a una economía que ya era bastante incierta como la nuestra. Entonces, si bien hay un aumento de precios para cubrirse por las dudas, para cubrir gastos futuros, también el hecho de que nosotros aumentemos el gasto público respaldando con emisión monetaria, eso generaría una aceleración importante de la inflación. Bueno, como todos ustedes saben, la inflación es un impuesto súper regresivo. El impuesto inflacionario afecta generalmente a los sectores más vulnerables de la economía, que son los que menos pueden cubrirse contra esto. Entonces me parece que todo lo que es el reordenamiento del gasto y la reestructura del sector público abarca un abanico de posibilidades muy importantes que deberíamos empezar a mirar. Me quedo un poco con lo que dijo Silvia, que estas crisis generan oportunidades. Tiene que existir una dirigencia que, por supuesto, que tiene que estar a la altura, y creo que el debate de una gran revolución impositiva en Argentina tal vez sea el momento, ¿no? Hoy tenemos sectores, casos de autónomos que definitivamente no es que no quieran, no se puede pagar, me parece que no tienen la posibilidad real de poder afrontar la carga impositiva, con todos los debates que esto también abre, ¿no? Hay algunos que todavía pueden, el sector agropecuario todavía puede trabajar, pero encontramos también, están trabajando para que el 70% de la rentabilidad quede en manos del Estado. Me parece que son todos debates o todos disparadores que sirven para empezar a reflexionar y que nos va a dejar esta crisis para reflexionar. Para finalizar, desde ya agradeciendo muchísimo la participación, han sido conceptos muy claros. Me quedo con eso de la posibilidad de que todo esto nos permita avanzar en la tecnología, en las nuevas formas de contratación, en las nuevas formas de pensar las relaciones. ¿Qué les gustaría dejar como reflexión de todo esto? Bueno, me sumo a pensar, digamos, en que, bueno, hay que estar atentos a las oportunidades, hay que aprovechar las oportunidades que haya. Digamos, la situación de estar en esto del aislamiento es un problema. El otro problema es cómo salir de esto una vez que esto se abra.
Entonces, ahí tener claras las dos situaciones, digamos, qué hacer ahora, qué aprovechar ahora y cómo me preparo hacia adelante. Entonces, en esto de planificar, de pensar, yo creo que no nos tiene que tapar la coyuntura, es decir, tenemos que pensar en que no solo lo urgente tenemos que resolver, sino también pensar en lo importante. Y yo creo que en esto de planificar hacia adelante hay que centrarse en dos cosas, sobre todo para los emprendedores, para las pequeñas empresas que tienen como más cintura para moverse en estas cosas. Cassandra hablaba de las empresas grandes que tienen mucha espalda, es real, pero a veces la empresa grande también tiene poca cintura para moverse. Entonces, la pequeña empresa, el emprendedor que tiene esta posibilidad, aprovechar la planificación del largo plazo, pensando en que tiene que hacer su reconversión digital, tiene que sí o sí tratar de buscarle la vuelta para que incorporar toda esta cuestión de la revolución 4.0, digamos, de meterse en esta cosa de estar en el día a día conectado, y a su vez volver a pensarnos como globales, digamos, dejar de estar tan centrados en nuestro propio consumo, nuestro propio mercado, sino ya pensarse como globales. Muchos países nos llevan ventajas enormes en estas cosas, y aquí en Argentina, Córdoba, no se está viendo con total claridad en esto de que hay que ser globales, que el mundo puede estar a nuestro alcance con poquitas herramientas, y a su vez hacen benchmarking de lo que hay ya en otros lugares, lo que hay en otros países, cómo se está saliendo. Yo creo que es el momento de esto, de parar la pelota y planificar hacia adelante. Muchas gracias, Silvia. Muchísimas gracias por tu participación. Cassandra. Bueno, primero, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Silvia. La verdad es que no hay que quedarse únicamente con el enfoque pesimista de toda esta situación, que claramente sabemos que va a ser una crisis económica importante, digamos, de eso no hay ninguna duda, pero sí me parece importante resaltar esto de la posibilidad que nos da ver el mundo de otra manera, acercarnos a la tecnología, usar nuevas tecnologías, agregar valor a las empresas desde otro lado. Entonces me parece que eso es un mensaje de oportunidad, y por otro lado también ser responsables todos. Vos fíjate que ya la administración pública misma ya cobra impuestos de forma online, puedes hacer tus trámites de forma online, hay muchas cosas que se están ayornando para mejor. Pero me parece también importante resaltar la responsabilidad de crear una macroeconomía sana para que nuestro país, de una vez por todas, ya sea, a pesar de haber atravesado años de parate y muchísimas crisis, poder volver a ser una economía que sea importante en el mundo, o por lo menos que sea sustentable y en la que uno pueda vivir más tranquilo y de su trabajo. Porque lamentablemente sabemos que las crisis afectan a los sectores más pobres de la población. O fíjate que hoy los cuentos propistas, por ejemplo, no pueden salir de su casa y los viven por ahí de chanos o cuestiones así, y realmente esos no tienen ingresos, ¿sí? Entonces me parece que es hora de pensar en una macroeconomía sana para poder dar ayuda a esta gente en periodos de crisis, sin generar procesos de inflación rápido o cuestiones macro que nos pueden afectar a todos. Y muchas gracias a todos por la invitación. Continuamos con esta serie de conversaciones informales, pensando cuáles son las consecuencias dentro de la economía que va a traer esta pandemia. Agradecemos la presencia de Lucas Reina, un conocedor, un experto en términos de los mercados, cómo están reaccionando. Parecería que el tema de los mercados se reduce a una cuestión especulativa, sin terminar de interpretar la verdadera incidencia que tiene sobre la economía, sobre las empresas y sobre la vida cotidiana. Lucas, ¿qué nos podés decir de esto? ¿Cómo estás viendo la reacción de los mercados? ¿Cuál es la incidencia que crees que va a tener, sobre todo en este contexto de crisis, ¿no? Bueno, hola Javier, ante que todo. A ver, como vos decís,
muchas veces uno piensa que los mercados no están vinculados a la economía real, pero la verdad es que están muy vinculados. Hay una crisis que se ha dado en los mercados a partir del virus, y además uno le podría sumar, también hubo un gran shock en lo que fue los precios del petróleo en estos últimos días, pues por una decisión de Arabia Saudita de aumentar la producción, y eso provocó que el efecto del virus más la crisis en los precios del petróleo sea un impacto muy fuerte en los mercados. Este impacto muy fuerte es comparable, sobre todo en los primeros días, por la magnitud de la caída, a crisis de lo peor de la crisis de 2008, obviamente que en menos días, o hasta incluso la crisis del 30, que fue una recesión muy fuerte. En términos de cómo está relacionado con la economía, que sería un poquito más dando la pregunta, es en 2008, 2007, 2008, la crisis, esa crisis fue, se origina en los mercados financieros, ¿está bien? Tuviste un shock en los mercados financieros, un shock de confianza, que se trasladó a toda la economía, digamos, crisis hipotecaria, después cayó el producto global, en lo que fue crisis de 2008. Esta crisis no inicia por temas financieros, inicia más que todo por lo que uno ve, un shock de oferta, por así decirlo, porque el virus está impactando en las cadenas de producción, en la forma que nosotros nos movemos en la calle, en que la gente consume menos en ciertas actividades. Entonces, esta crisis en realidad impacta en los mercados, no es que el mercado fue el originante, por así decirlo, de la crisis en sí, pero sí, obviamente que uno tiene distintos efectos. Cuando uno tiene una fuerte, cuando esta crisis impacta fuertemente en los mercados, por ejemplo, aumenta el riesgo en las empresas, y esto hace que aumente la tasa de interés que tienen que pagar las empresas para endeudarse, si es que pueden endeudarse. Hay empresas que se les ha cortado el crédito directamente, entonces tiene un gran impacto en la economía. ¿Vos creés que en estas circunstancias, con esa diferencia que vos marcaste del origen, de la causa de la crisis, cómo creés que va a reaccionar aquí en Argentina? En Argentina, digamos, para darle un poco de contexto, la crisis nos agarra, digamos, después de 2 años en términos financieros bastante complicados, desde abril de 2018, cuando empezó toda la devaluación, ¿no? Que el dólar, supongamos que en ese momento estaba en 16 pesos, 17, y termina ese año en 30 y pico pesos. Y el año pasado también, digamos, hubo mucha volatilidad en los mercados por temas políticos. Argentina ya entra, digamos, en 2020 bastante golpeada, ¿no? Tanto en términos de las acciones como en bonos. En términos de las acciones en particular, el mercado, la caída del mercado ha sido muy parecido a lo que se ha visto en los mercados internacionales. Argentina es un país emergente, ¿está bien? Entonces, la caída en términos de las acciones en promedio han caído más o menos 30, 40%, dependiendo del dólar que uno tome. Y tenés empresas, obviamente, que han caído mucho más, por ejemplo, YPF con esto que te explicaba de qué pasó con el petróleo, el precio del petróleo, fue mucho más fuerte la caída que tuvo, y otras que han caído menos. En términos de bonos, Argentina lo agarra justo negociando la deuda, tratando de ver cómo se va a estructurar la deuda, y eso ha complicado un poco. El riesgo país de Argentina pasó de 2.000 a 4.000 puntos. Ya no sé si tiene tanto sentido medirlo en puntos, porque estamos hablando que estamos en niveles muy, muy grandes. O sea, se duplicó el riesgo país desde el 20 y pico de febrero, que fue cuando empieza todo se podría decirle, el brote, digamos, del coronavirus en los mercados, no en el mundo, digamos, no en términos científicos, sino en términos de los mercados. Y el riesgo país se duplicó. En otros países también se duplicó. Lo que pasa es que, por cómo se mide el riesgo país, que se duplique de 2.000 a 4.000 puntos no es lo mismo que en un país como Brasil se vaya de 200 a 400, porque
el costo de financiamiento, estamos hablando que, por ejemplo, para el Estado, 4.000 puntos, estamos hablando de niveles que son totalmente insostenibles, ¿no? Entonces, ninguna empresa hoy podría salir a tomar deuda en mercados internacionales con los niveles de riesgo país que hay actualmente. Entonces, de hecho, bueno, los bonos argentinos han caído también 40, 30%, se han caído como las acciones, o incluso en algunos casos han caído más, mientras que en el mundo siempre los bonos han caído menos que las acciones en general. Los bonos siempre se tienden a ver como un poquito más seguro, de menos volatilidad. Entonces en el mundo, bueno, las acciones cayeron 30, los bonos promedio pueden haber caído 10, 15. Bueno, en el caso de Argentina, los bonos han caído más que las acciones, porque todo este contexto, digamos, toda esta turbulencia financiera lo agarra Argentina en el medio de una negociación de la deuda. Pero no se ha, digamos, no se ha interrumpido el pago de los bonos, ¿o sí? No. De los bonos en dólares no, de los bonos en pesos, ya antes de lo que fue el coronavirus, uno veía que había algunas, tuvimos el reperfilamiento que se llamó, que fue patear pagos. Eso altera las condiciones, digamos, de los bonos, lo cual eso puede interpretarse como un default, pero más allá de eso, digamos, no había todavía un efecto, digamos, no se habían pateado pagos de bonos que se llaman de ley extranjera, que esos bonos son los que Argentina no puede resolver mediante un DNU, ¿también? Digamos, o algún decreto, digamos, del Poder Ejecutivo. Esos bonos todavía se viene cumpliendo con los pagos estipulados, entonces no ha habido un efecto de default. El viernes pasado, no ayer, sería el viernes 20, Guzmán dio una conferencia ante inversores en Nueva York y presentó números bastante agresivos, podría decirse, o más que agresivos, pesimistas respecto a la evolución de la deuda, y eso también, digamos, respecto a la capacidad de pago, e hizo bastante hincapié de que si Argentina no resuelve el tema de la deuda, los siguientes pagos, digamos, que vamos a tener, en mayo tenemos un pago grande, que es el de Bonar 24, los siguientes pagos estarían en duda. Entonces, eso podría generar un poquito más de turbulencia. Lucas, ¿cómo analizás las medidas que están tomando los bancos centrales? El Banco Central argentino y el resto de los países. ¿Vos creés que ves diferencias? ¿Cómo se está actuando? ¿O estás de acuerdo? Bueno, a ver, en términos de medidas de los bancos centrales, yo creo que hoy la más relevante, obviamente, que es la medida que está tomando la Reserva Federal en Estados Unidos, porque es la que afecta la tasa, por así decirlo, global, ¿no? de toda la economía. Algo muy diferente con la crisis del 30. En la crisis del 30, una crisis muy, muy profunda. Estamos hablando que se operaba distinto, eran otros tipos de mercados, había otro tipo de interrelaciones financieras, mucho menos globalización. En ese entonces no había una Reserva Federal. Entonces, al principio, no hubo una respuesta fuerte de los gobiernos para frenar la crisis. Y eso hizo que la recesión durara 3 años. De hecho, creo que el último año de la crisis de Estados Unidos cayó como 15% su producto, ¿no? Entonces eso le hizo muy, muy prolongada. 2008-2009, la Reserva Federal tuvo una reacción, pero en esta crisis hay una reacción mucho más rápida, ¿no? Más allá de las magnitudes, la Reserva Federal tuvo una reacción mucho más rápida para tratar de frenar un poco el pánico en los mercados, y con esto, como te decía, por ahí no cortar cadenas de pagos a algunas empresas. En términos de paquetes, de medidas, es muy grande. La tasa de los bonos de Estados Unidos se fue de 1.6%, la de 10 años, que es la que se toma como referencia, a 0.6%. O
sea, bajó un punto. Lo cual eso es mucho, o sea, estamos en tasas cercanas, muy cercanas a cero. Eso lo hace la Reserva Federal para tratar de, digamos, de darle más dinamismo a la economía, ¿no? Flexibilizar las tasas y que las empresas consigan crédito más barato. Se ha visto respuestas similares en países como la Unión Europea. En Argentina, las que hemos escuchado recientemente han sido medidas más fiscales, por ejemplo, todo este paquete de medidas para que se está, digamos, más focalizado en los sectores un poquito más vulnerables de la economía. Y además de esto, tenemos, por ahora, digamos, en términos de medida monetaria, tenemos solamente algunas tasas de préstamos que se han bajado, se han flexibilizado, se está tratando, digamos, pero todavía no son medidas que estén impactando porque no están todavía por nada. Soy un pequeño ahorrista. En estos momentos, si ya antes de esta pandemia era complicadísima el panorama, durante esta situación, lo mejor que se puede hacer es no hacer nada. Primera pregunta, ¿qué está pasando con el tema del oro? Que parecía que no dejaba de subir y ahora parece que también que ha caído dentro de la misma inercia. ¿Y qué opinión tenés de la aparición de las criptomonedas como valor? Porque me parece que esta pandemia va a empezar a reestructurar muchísimas cuestiones en las formas de comerciar. Así que el tema de las criptomonedas, no sé si vos percibís que va a adquirir otra relevancia o si va a seguir estando un poco marginada dentro de lo que es el sector financiero. Por un lado, la crisis, yo la verdad no soy un experto en criptomonedas, he visto un poco las cotizaciones, cómo se han movido. En un momento se hablaba de que el Bitcoin y las criptomonedas que giran alrededor iban a servir de refugio ante esta crisis. La verdad es que el Bitcoin ha caído muy fuerte, ha caído más que la bolsa americana en promedio y más que muchas bolsas. En términos del oro, uno que puede ver que en general en periodos de volatilidad de mercado, pero normales, el oro sirve como un refugio, es decir, cuando ha habido bajas de los mercados de acciones globales, en general el oro sube. En este contexto, cuando hay crisis que ya pasa de ser de volatilidad a crisis mucho más fuertes, empieza, ni el oro sirve, por ejemplo, en 2008, también tuvimos una baja del oro, es decir, el oro sirve hasta cierto punto, digamos. Ahora, tanto el oro como las criptomonedas, uno podría decir, bueno, con todos los impulsos que está teniendo el mercado, digamos, monetarios, es decir, que se está inyectando plata en la economía, lo que uno podría pensar es que el oro podría servir quizá como refugio ante la inflación que podría venir de acá a un par de años, cuando esto se recupere, y como hay mucha más plata en la economía, digamos, porque se está emitiendo plata, todo el mundo se está emitiendo plata, sirve como un refugio ante la inflación. Y lo mismo, digamos, los seguidores, no sé si decir los seguidores, pero que está más en criptomonedas, tiene un argumento similar digamos, respecto a eso. Y respecto al pequeño ahorrista, la verdad es que hoy, como vos decís, hay muchísima volatilidad, está difícil. La verdad es que nosotros en general recomendamos no tomar riesgo para la persona. Ahora, dentro de la caída de las empresas de Estados Unidos, uno ve que por sectores ha sido muy distinta, ¿no? Tenés empresas que han caído un 80%, que ¿cuáles son? Bueno, las vinculadas al petróleo, ¿está bien? Que obviamente cayó mucho, y las empresas de entretenimiento, pero entretenimiento, esparcimiento, por así decirlo, de hotelería y turismo. O sea, por ejemplo, todo lo que son empresas de crucero, por ejemplo, Royal Caribbean, para darte una idea, ¿no? Las empresas que han caído mucho también han sido las empresas de aerolíneas, por ejemplo, como United Airlines, bueno, las europeas, que tienen mucho tráfico, las empresas de aerolíneas europeas tienen mucho tráfico en Europa. Entonces, al no ser vuelos de cabotaje, eso también les ha golpeado más. Ahora, cuando vos vas a empresas que cayeron menos, por ejemplo, Netflix es una empresa que cayó 7% solamente, ¿no? Entonces, eso da una pauta de que
los mercados, digamos, se mueven con esta racionalidad económica. Es decir, Netflix, hoy por hoy, estamos todos prendidos a Netflix buena parte del día, entonces esto hace que haya caído menos. ¿Esta crisis ha afectado menos a algunas bolsas que a otras? ¿Hay algún modelo que podamos tomar de referencia? ¿Qué otra medida monetaria se puede tomar desde el Estado para tratar de buscar soluciones a esto? Bueno, a ver, respecto a las bolsas, si uno tiene que verla por país, uno podría decir que, bueno, las que bajaron menos en general fueron las bolsas asiáticas, ¿está bien? Que es donde, es irónico, pero donde empezó, digamos, la crisis del virus, ¿no? Fue donde se contuvo más rápido, ¿no? Hoy en China la situación económica ya es bastante normal, digamos, después de la cuarentena que tuvieron, y la gente ya está empezando a circular normal, digamos, es de recuperación, ¿no? Entonces, la gente ya está empezando a volver a la vida normal. Mientras que en el mundo hay más incertidumbre. Entonces, en el caso de China y Asia en general, las bolsas cayeron menos, ¿no? O sea, hoy están en torno a una caída en lo que va del año de 15, 16%, versus 25% lo que han sido las caídas en la bolsa americana, que sería como la de mayor referencia. Dentro de cada país, obviamente que cada bolsa, más que bolsa, cada índice representa ciertos sectores. Muchas veces, por ejemplo, en Estados Unidos el índice que menos cayó fue el Nasdaq, que es el que representa empresas tecnológicas, porque obviamente que son las que van a tener menos impacto, porque precisamente por ser empresas tecnológicas, el impacto de no poder circular por la calle es menor que empresas industriales o de esparcimiento. Después, los que más golpeó fueron a las economías emergentes, o sea, a las bolsas de las economías emergentes, porque las economías emergentes están muy vinculadas, o sea, las economías emergentes dependen mucho del comercio internacional. En Argentina, Brasil, Chile, todos son exportadores de algún commodity. Entonces, eso hace que, además de la baja del precio de los commodities, la caída del comercio internacional les pegue bastante. Y además son economías que en general tienen menos recursos para hacer frente a la crisis. Digamos, no es lo mismo una economía, digamos, rica, digamos, que tiene muchos recursos en términos fiscales y que tiene sistemas de salud más desarrollados que lo que pueden ser economías emergentes. Y respecto a las medidas monetarias, la medida monetaria obviamente más común es la de bajar las tasas. En Estados Unidos lo que se está haciendo, que se hizo durante la crisis, digamos, a la salida de la crisis de 2008-2009, fue, además de bajar la tasa, la Reserva Federal sale a comprar activos, ¿eh? Entonces, no solamente baja la tasa con la cual el Banco Central da financiamiento a las otras entidades financieras con los bancos, que después se traducen en una baja tasa, sino que además sale a comprar activos, como son hipotecas, por ejemplo, que pueden tener algún problema, son bonos de algunas empresas, o sea, activos que ya tienen cierto riesgo. Sería como que acá el Banco Central saliera a comprar deudas de pymes, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que se está haciendo en el mundo. Ese programa de la Reserva Federal fue muy importante. Estamos hablando que venía comprando a niveles de 70.000 millones de dólares por día, ¿no? Es la recompra que está haciendo la Reserva Federal. Así que esa es una manera que no es estrictamente una baja de tasa, pero tiende a bajar los rendimientos. Uno dice, bueno, el Tesoro de Estados Unidos ya no puede bajar más la tasa porque está en cero. Bueno, mediante estos programas lo que se hace es se baja la tasa de los activos más riesgosos para poder facilitarle a esas empresas que consiguen financiamiento más barato. Por mi parte, la verdad que clarísimo todos los conceptos. Así que bueno, desde ya te agradecemos nuevamente.